tanto dolor. Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes, cachorrillos, como nos gusta jugar, nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora riñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes, Buenos días, el Señor Jesucristo los bendiga. Que la bendición de Dios siga siendo derramada sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones en estos momentos difíciles que está viviendo la humanidad, pero que la indiferencia del hombre sigue sin creer y sin entender que las señales del fin están cerca de nuestras vidas y nosotros aún no queremos entenderlo. Aún queremos seguir justificándonos por nuestro propio entendimiento, pero también reconocemos que no podemos entender a Dios con nuestra mente, porque para poder creer, dice la palabra, tenemos que creer con el corazón y no con nuestra cabeza. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacerle una oración al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, queremos agradecerte, Señor, por un día más de vida que nos das, Señor. Venimos reconociendo, Señor, de que no son nuestras fuerzas, de que no es nuestro intelecto, Señor, de que no es lo que nosotros pensemos, sino que es tu santa y eterna voluntad, Señor. Tu gracia, Señor, ha sido nueva cada mañana sobre nuestras vidas. Nos has permitido levantarnos de esa cama, Señor, abrir nuestros ojos y darte gracias. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra.
Ayúdanos a poder rendirnos a ti y que cada palabra que tú nos pronuncias esta mañana pueda entronarse en nuestros corazones y vivir por nosotros, Señor. Aparta las tinieblas de nuestras vidas, Señor. Cualquier cosa contraria a tu palabra que haya en el ambiente, que haya en este lugar y en cada casa aquí representada, Señor, tú puedas inhabilitarlo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Cualquier espíritu de controversia, cualquier espíritu de incredulidad, Señor, hoy será enmudecido en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Sácala de nuestras vidas y permite, Señor, que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Que no sea ningún hombre el que nos hable, sino que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, Señor. Porque necesitamos de ti, Señor. Porque venimos buscando tu perdón, tu misericordia, tu amor, tu bondad, Señor. Ayúdanos que el sol de justicia alumbre nuestros corazones y podamos dar fruto conforme a tu palabra, Señor. Es nuestra petición en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3. Evangelio según Juan, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Fíjense, acabamos de leer la palabra del Señor. Que sea Él añadiendo bendiciones a su palabra. Y nos damos cuenta de que un maestro de la ley se está acercando a Jesús. Fíjense, un principal entre los sacerdotes, un hombre lleno de conocimiento humano. Hemos hablado y hemos estudiado por qué Jesús no buscó a los fariseos. ¿Por qué no buscó dentro del seminario teológico y bíblico de los fariseos sus 12 apóstoles? Hemos entendido a través de la Escritura de que el hombre, cuando hace una imagen carnal de Dios, Dios está cada día más lejos de él. Porque muchos de nosotros queremos conocer a Dios a través de nuestros pensamientos, a través de nuestro discernimiento. Pero cuando nosotros podemos hacer nuestro conocimiento humano a un costado y podemos entender su palabra y podemos comprender de que esta palabra la dejó para sus hijos. Y la Biblia dice que no todos son sus hijos, que todos son creación de Dios, mas no todos podemos ser llamados algún día hijos de Dios. Entonces Nicodemo va de noche a buscar al Señor, reconociendo dentro de su corazón de que él veía algo diferente en Jesús, de que lo que él podía ver en Jesús no lo había visto en ningún hombre, de lo que lo que él veía en Jesús, siendo él un maestro de la ley, era diferente a lo que él le podía ver a Caifás y a todos los sumos sacerdotes. Porque cuando usted ha sido llamado a eternidad, usted tiene que reconocer la eternidad cuando la ve. La Biblia dice que sus hijos estaban con él cuando él construyó todo el universo. Y si usted y yo fuimos algún día hijos de Dios o seremos algún día hijos de Dios, nosotros tuvimos que estar en los pensamientos de Dios, al lado de él, en medio de su gran obra maestra. Entonces, Nicodemo entendía o sabía que había algo diferente en Jesús, y fue de noche para que nadie lo viera.
porque muchos les da miedo acercarse a Jesús. Muchos tienen temor de acercarse a Jesús. Muchos les da vergüenza acercarse al Señor. Pero la palabra dice que si usted se avergüenza del Señor, Él se avergonzará de usted mañana. Cuán importante es que nosotros podamos comprender esa escritura, de que nosotros no podamos dejarnos engañar durante mucho tiempo más. Pero es que la Biblia dice que los hijos de Dios no serán engañados, porque por muy torpes que sean, no se perderán. ¿Dónde están los hijos de Dios? En todas partes, en todas las denominaciones del mundo hay hijos de Dios. Pero cuando la luz del Evangelio alumbrará cada corazón de ese hijo de Dios, tendrá que salir corriendo de todas estas denominaciones y correr y refugiarse en la palabra, porque la palabra de Dios es la única en la cual hay seguridad, hay protección. Entonces, leyendo la escritura nos damos cuenta de que Jesús solamente dejó un estatuto, Jesús solamente dejó un requisito para poder entrar al reino de los cielos o para poder verlo. Porque les leo y les repito nuevamente lo que le dijo Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Imagínense, un principal entre los judíos. O sea, era un hombre sumamente importante. Este vino a Jesús de noche, fíjense, de noche, para que nadie se diera cuenta que estaba buscando al maestro. No quería avergonzarse buscando a un humilde carpintero. Sí, ¿ven? Le daba vergüenza que lo vieran con él. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios contigo. O sea, ellos reconocían que Dios estaba dentro de ellos, dentro de Jesús. Pero era más grande el espíritu que había dentro de esos fariseos, que no querían comprender ni aceptar que Dios no había posado sus ojos sobre los ricos, ni sobre los poderosos, ni sobre los entendidos, ni los grandes seminarios bíblicos que tenían esos fariseos. Ellos no querían aceptar de que Dios no los había escogido a ellos, sino a un humilde y simple carpintero, ¿sí ven? Porque ellos esperaban que el rey de los cielos fuese un hombre poderoso que viniera con ejércitos a liberarlos de Roma, de ese imperio romano que cuán daño le hizo a la humanidad y que aún le sigue haciendo daño a la humanidad, y nosotros no podemos verlo con nuestros ojos espirituales. Pero Dios tendrá que quitarle la venda a los ojos a sus hijos y podremos entender que de Roma no ha salido nada, que Roma mató 6 millones de cristianos que hacían las cosas en el nombre del Señor Jesucristo cuando Cristo fundamentó su iglesia, y ellos los hacían llamar herejes para asesinarlos. Que ese circo romano que está hoy en Roma, que muchos turistas van a ver y a tomarse fotos, ahí derramaban la sangre a aquellos que creían como usted y yo estamos queriendo creer hoy. La sangre de los cristianos y los inocentes aún clama en ese país, y la furia del Señor está llegando sobre ese país. Tenemos que entender de que Dios nos mostró un camino, de cuando el Señor Jesucristo estuvo en carne, cuando Dios se vació en un hombre humilde y caminó en medio de nosotros. Aparte de hablarnos con firmeza, nos habló con amor, nos habló con bondad. Él nos mostró el camino que usted y yo teníamos que recorrer, porque Él es el camino, porque es la verdad. ¿Sí ve? ¿Sí ve que no hay otra verdad sino Él? Y Él es la palabra, según San Juan 1, Él es el verbo que caminó en medio de nosotros y se hizo carne y vivió en medio de nosotros. Y hoy tenemos la palabra por la cual usted y yo seremos juzgados. Ninguno de nosotros seremos juzgados por las cosas que un pastor nos dijo. Ni usted ni yo seremos juzgados por las cosas que el Papa dijo. Ni usted ni yo seremos juzgados por las cosas que un rabino dijo. Usted y yo seremos juzgados por las cosas que estaban escritas en el libro. Dice el libro de Apocalipsis en el juicio del trono blanco, y en Mateo 24, que es el mismo juicio del trono blanco. Y los libros fueron abiertos y cada uno de nosotros fuimos juzgados por las cosas que estaban escritas en el libro. Si ve que no es lo que digan los pastores, no es lo que yo diga, es lo que su santa y bendita palabra nos diga a cada uno de nosotros.
Ese es el camino a la vida eterna. No hay otro camino. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Si ve que la Virgen María no es una mediadora entre usted y yo, ella es una virgen y murió siendo virgen. Y fue la más pura y la más santa entre todas las mujeres. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Y tenemos que entenderlo con amor y con tesón. Tenemos que comprender que nuestras oraciones deben estar direccionadas a aquel que hizo el sacrificio perfecto por usted y por mí. Entonces Nicodemo, siendo un maestro de la ley, entendía y comprendía de que en ese Jesús había algo sobrenatural, de que las palabras que el profeta Isaías habían dicho estaban cumpliéndose delante de su vida. Y él decidió dejar a un lado su intelecto. Él decidió dejar a un lado todo el conocimiento que había adquirido en los seminarios bíblicos. Y decidió humillarse y buscar al maestro. Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le respondió? Tienes que ser parte de la iglesia católica. Tienes que ser parte de la iglesia protestante. Tienes que ser parte de la iglesia pentecostal. Tienes que ser parte de la iglesia de los testigos de Jehová. ¿Verdad que no nos dijo eso? ¿Verdad que Jesús no nos dijo eso? ¿Verdad que Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos? Oiga, si nosotros no nacemos de nuevo, ni siquiera podremos ver el reino. Y ver es comprender. Tenemos que entender que la palabra ver significa comprender. O sea que si usted y yo no nacemos de nuevo, no podremos ni siquiera comprender el reino de los cielos. El reino de los cielos no es comida ni bebida. No es nada que usted se pueda poner o se pueda quitar. El reino de los cielos está más allá de nuestro entendimiento. Por eso cuando Jesús se acercaba a las personas, él decía, el reino de los cielos os ha acercado a vosotros. Porque Él es el reino de los cielos. Porque la única forma de nosotros poder tomar, ver y creer en el reino de los cielos es poder nacer de nuevo y que el Espíritu Santo de Dios esté dentro de nosotros. Pero Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo yo siendo tan viejo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Se puede imaginar cómo lo miró Jesús y le dijo, te estoy hablando cosas naturales y no las conoces y no las comprendes. ¿Qué tal si te hablo las celestiales? Si no naces de agua y de espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Jesús, la única doctrina o el único requisito que dejó delante de nosotros fue que pudiéramos nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Él no nos dijo que teníamos que estar en la membresía de ninguna iglesia. Él le dijo a usted y a mí a través de su palabra de que teníamos que cambiar nuestra naturaleza humana. Porque si nosotros fuimos nacidos de carne, la carne se va a levantar contra nosotros. Pero cuando nosotros podemos nacer de agua y de fuego, cuando el Espíritu Santo de Cristo puede estar en un hombre, su vida puede cambiar. No es con nuestras fuerzas. Por más que queramos servir a Dios con nuestras fuerzas, llegará el momento que volveremos al mundo. Porque una raíz de pecado está dentro de nosotros, porque aún nuestra naturaleza no ha sido cambiada. Pero cuán importante es que hoy en los púlpitos se debería predicar el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que está escrito en la palabra. Esos 3 pasos de la gracia que el Señor nos mostró y nos dejó en su palabra, pero que nadie ha querido enseñar. Porque para nadie es importante que las almas puedan llegar a Cristo. Porque nadie se preocupa porque usted y yo podamos llegar al reino de los cielos y podamos tomar posesión de Él. Porque todo el mundo cree que el reino de los cielos es aceptar a Cristo a través de una oración de fe y ya usted es un hijo de Dios. ¡Cuán mentirosos han sido con nosotros! Porque eso no lo dice la Biblia. Porque la única forma de nacer de nuevo, de cambiar nuestra naturaleza y ser llamados hijos de Dios es a través de un nuevo nacimiento.
Un nuevo nacimiento que está dividido en 3 pasos de la gracia. Entonces, ese nuevo nacimiento es tipificado con un nacimiento natural, porque lo natural tipifica lo espiritual. Imaginemos una mujer dando a luz. Si ve que ella tiene dolores de parto, si ve que ella tiene angustia mientras va a dar a luz, de esa misma forma se debe encontrar un hijo de Dios, y precisamente en estos momentos, necesitando que el Señor nos dé su nuevo nacimiento, clamando y gimiendo por nuestra salvación, reclamando a nuestros seres queridos, reclamando nuestra propia vida al Señor. Entonces, ese parto natural tipifica el parto espiritual, pero queremos verlo a la luz de las Escrituras. Quiero que vayamos al primer libro de Juan, a la epístola del apóstol Juan. Vamos a la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a leer el capítulo 5. Vamos a leer el verso 7 al 8. La primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, vamos a leer el verso 7 y el verso 8. Dice la palabra del Señor: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Cristo, la palabra, y el Espíritu Santo. Pero estos 3 son uno. Amén. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si ve que no son uno, pero concuerdan. Entonces, el Señor nos dejó su escritura. Vamos a hablarla y vamos a desmenuzarla. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Si ve que son 3, pero los 3 son uno. Si ve que hubieron 3 manifestaciones del mismo Dios. Si ve que hubieron 3 dispensaciones del mismo Dios. Si ve que el Espíritu de Dios estaba sobre nosotros. El Espíritu del Señor estaba con nosotros y hoy está en nosotros. Son 3 manifestaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero los 3 son el mismo Dios. Son el mismo Dios en morfe que ha venido en medio de nosotros. Nosotros hoy no podemos colocar 3 dioses porque estamos siendo paganos. Porque cuando usted adora a más de un Dios, usted es un pagano. Pero tenemos que comprender la Trinidad de Dios, así como nosotros somos hombres trinos, porque nosotros somos una Trinidad. Nosotros tenemos que entender la Trinidad de Dios viendo nuestro propio cuerpo. Yo soy un ser trino compuesto de cuerpo, alma y espíritu, pero soy uno solo. Dice la Biblia que este cuerpo volverá al polvo. Dice que el espíritu volverá al Padre de los espíritus, pero el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo nosotros somos una Trinidad? ¿Cómo Dios nos puso por ejemplo a nosotros mismos? De esa misma forma es la Trinidad de Dios. Son 3 manifestaciones, pero del mismo Dios. Tenemos que tener la balanza para saber en quién hemos creído. Por eso, cuando Jesús en el libro de Apocalipsis 1 dice la revelación de Jesucristo, Él se está dando a conocer para que usted y yo pudiéramos comprender quién es Él. Y Él empieza: yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. O sea que Él fue el de Génesis, Apocalipsis, Él mismo. Amén. Por eso Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Cuando esa columna de fuego, cuando esa Shekinah se vació por completo, un estuche de carne, era Dios caminando en medio de su pueblo. Era Dios viviendo en medio de su pueblo. Entonces, entendemos que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Usted no puede tener al Padre si no tiene el Espíritu, ¿sí ve? Usted no puede tener el Espíritu si no tiene al Padre. Nosotros no podemos ver a Cristo si no es a través del Hijo. Que el Espíritu Santo esté en nosotros y Él pueda revelarse a nosotros. Pero cuán tremendo es esto.
Él se revela a quien Él quiera, dice la palabra. ¿Sí ve? Que no es los sabios ni los estudiosos. Que no es el que quiera, sino el que, de quien Él tenga misericordia. ¿Y quién somos nosotros para que Él tenga misericordia? ¿Quién fui yo para que Él tuviese misericordia de mi vida? Si mi vida hizo todo lo posible para yo estar cada día más lejos de Él y de su presencia y de su amor. Pero fue su misericordia la que un día me alcanzó. Pero fue su amor el que un día me tomó. Pero fue su bondad la que un día se acercó a mí. Ni siquiera yo me acerqué a Él. Cuando yo estuve tan rendido, cuando yo pude entender que no eran mis fuerzas, no habían servido de nada, cuando yo entendí que mi conocimiento no sirvió de nada, fue en ese momento cuando Él se pudo acercar a mí. Fue en ese momento cuando Él pudo mostrarse ante mí. Él pudo revelarse a través de su palabra en mi vida y en mi corazón. Fíjense que estuvimos hablando acerca de un tema delicado. Y es que la Biblia nos habla de que en el libro de Apocalipsis de que va a haber un movimiento mundial. Va a haber una sola religión, va a haber una sola moneda, va a haber un solo gobierno. Todos van a estar reunidos alrededor de la gran ramera. Todos van a estar reunidos alrededor de la iglesia romana. Todas las denominaciones del mundo que conocemos hoy van a estar postradas a la imagen de la bestia. Y el que no esté bajo ese sistema religioso y político no podrá comprar ni vender. Y todos se unirán para seguir persiguiendo la columna de fuego, la iglesia real del Señor Jesucristo. Así como Roma mató 6 millones de cristianos, así como los circos romanos derramaban su sangre, de esa misma forma empezarán a perseguir la real iglesia del Señor. Porque la iglesia real del Señor recibirá un tiempo de apretura antes de ser raptada. Entonces, tenemos que empezar a entender lo que está pasando en nosotros. Ayer leía una noticia donde el Papa ya estaba unido a 6 pastores cristianos, evangélicos. El Concilio Mundial de Iglesias está delante de nosotros. Hoy Roma está uniendo nuevamente el paganismo con el cristianismo. De la misma forma como el año 324, cuando el Concilio Mundial de Iglesias en Nicea unió el paganismo con el cristianismo. Y mató 6 millones de personas que buscaban y querían servir a Cristo. ¿Y saben cómo los hacían pasar? Como herejes, como doctrinas de demonios. Y volvieron a matar a 6 millones de nuestros hermanos. Pero al fin del tiempo el Señor está levantando una iglesia real y verdadera a través de su santa y bendita palabra. Son muchos los llamados, pero también sabemos que son pocos los escogidos. Y es su decisión a qué camino usted quiere caminar, qué camino quiere usted recorrer. Usted sabrá qué camino quiere direccionar sus pasos. Entonces, leyendo su palabra nos damos cuenta que el Señor nos muestra que si no nacemos de nuevo, nunca podremos reconocerlo. Ni siquiera podremos ver el reino de los cielos. Entonces le leí en el libro de 1 de Juan, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es la palabra, y el Espíritu Santo, y esos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Entonces, fíjense lo natural cómo tipifica lo espiritual. Imagínense una mujer que está dando a luz. ¿Qué es lo primero que ella bota? Cuando rompe fuente bota agua, ¿cierto? Y después del agua viene sangre. Y después de la sangre viene la vida, el espíritu, ¿se ve? Nace el bebé. De esa misma forma el Señor tipificó lo que era el nuevo nacimiento. Si usted no nace de agua y de fuego, no podrá ver el reino de los cielos. Si nuestra naturaleza humana no es transformada, usted nunca podrá comprender quién es Dios. Porque en su corazón habrá muchísimas cosas más importantes que Dios. Pero es necesario que nuestra naturaleza humana sea cambiada. Y el Señor a través de su palabra nos habla de los 3 pasos de la gracia para poder alcanzar el nuevo nacimiento. El primer paso de la gracia es justificación. La justificación es un perdón inmerecido. Usted es justificado
Cuando usted acepta al Señor Jesucristo sabiendo quién es Él. Usted no puede aceptar a alguien que usted no conoce, hermano. O usted se casó con su mujer, la que es su mujer hoy, sin conocer quién era ella. Usted tuvo que saber quién era ella, quién eran sus hermanos, quién eran sus padres. ¿Qué hacían ellos? Usted tenía que entender y comprender quién era ella antes de usted dar ese paso de compromiso para con ella. De esa misma forma es con Dios. Usted no puede aceptar a Cristo si usted no sabe quién es Él. Usted no puede aceptar a Cristo si usted todavía cree que es alguien crucificado en un madero y que está allí. La Biblia dice, a través del libro de Corintios, el apóstol Pablo nos dice, a este Jesús ya no lo conocemos como un día usted y yo lo conocimos. Ya Él está de otra forma en medio de nosotros. Hoy está su Santo Espíritu delante de nosotros, pero tenemos que recibir el Espíritu Santo a través de un nuevo nacimiento. La única forma de poder recibir el nuevo nacimiento es cambiando nuestra naturaleza carnal. Porque la carne, ¿a dónde nos va a llevar? A las cosas de la carne, a los frutos de la carne. Pero cuando usted es transformado en un hombre espiritual, ¿el Espíritu a dónde lo va a llevar? Al reino de los cielos, a todas las cosas espirituales, a todas las cosas que están delante de nosotros, pero que no podemos ver ni comprender, porque el reino de los cielos podemos verlo a través de un nuevo nacimiento, cambiando nuestra naturaleza. ¿Que puedo alejarnos nosotros del trago? Nuestras propias fuerzas, no Señor. No Señor, porque algún día usted termina cayendo a lo mismo. Pero cuando su naturaleza ha sido cambiada, ya las cosas del mundo no están en usted. Ya los deleites del mundo no son sus deleites. Porque usted empieza a comprender y a ver el mundo desde otro punto de vista, el espiritual. Entonces, ese mismo nuevo nacimiento es tipificado como el nacimiento de un bebé. Dice la Biblia que es agua, sangre y espíritu. Cuando una mujer va a dar a luz, lo primero que rompe es fuente y bota agua. Y después viene la sangre y después viene el espíritu, viene la nueva vida que ella está dando. Pero a raíz de todo eso tiene que haber dolores. Tiene que usted gemir. Usted tiene que clamar por su nuevo nacimiento. Usted tiene que pedirle al Señor que pueda derramar su espíritu sobre su vida. Y lo primero que es, el primer paso es la justificación. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 5, el verso 18. Dice la palabra del Señor. Así que por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Cuando usted puede recibir al Señor Jesucristo sabiendo quién es Él, usted puede recibir la justificación de sus pecados. Usted ha sido justificado ante Dios y no ha sido hallado culpable. Porque al momento que usted acepte a Cristo, sus errores fueron corriendo hacia Él. Sus pecados todos se fueron hacia Él, porque Él ya fue juzgado por tus pecados y los míos. Pero si usted no lo acepta sabiendo quién es Él, no, usted no puede aceptar un dogma. Usted no puede aceptar lo que alguien le dijo de Jesús. Usted tiene que comprender quién es Él para que usted pueda recibir esa justificación. Y cuando usted lo acepta a Él, usted tiene... ¿Cómo usted sella esa justificación y ese pacto de que usted ha recibido a Cristo? Dice la palabra. Usted tendrá que ser bautizado en agua. Como lo primero que bota un bebé al nacer es agua, cuando la mujer rompe fuente, de esa misma forma debe haber agua en usted. Cuando usted es justificado, usted es aceptado al Señor Jesucristo, usted va a las aguas y es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, como lo dice Hechos 2:36. Usted es bautizado en agua, usted está aceptando a Cristo en su muerte fría. Cuando usted es depositado en esa agua, usted ha sido sepultado con Cristo. Pero cuando usted se levanta de esa agua, usted ha sido resucitado con Él también. Porque si estamos en la muerte, dice la palabra, también estaremos en su resurrección. Entonces, cuán importante es que podamos entender en qué consiste el bautismo bíblico. Hay muchos que llevan a los niños de 6 meses a un bautizo que ni siquiera es inmersión, sino que le ponen agüita aquí como Roma lo hace. Si ve que eso no es bíblico, si ve que usted no puede aceptar a Cristo si usted no sabe quién es Él,
Los niños no saben ni cuál es su mano derecha ni cuál es su mano izquierda, pero los llevaron como ovejas al matadero a aceptar a alguien que ni siquiera saben. ¿Sí ve? Porque la Biblia nos muestra que los niños cuando estaban pequeños tienen que ser presentados a Dios. Cuando ellos ya tengan su determinación y su conciencia, ellos elegirán si serán bautizados o no. Pero nadie puede elegir, ni usted ni yo, por nuestros hijos. Ellos tienen que ser recién nacidos presentados al Señor. Pero la decisión de ser bautizados la toman ellos, porque es el primer paso de la gracia. Porque a través de ese bautizo usted está mostrando o demostrándole al Señor que usted lo está aceptando a Él. Y usted está siendo sumergido en esa muerte fría y se está levantando así como Él se levantó. Eso no quiere decir que usted ya va a ser un hombre nuevo. No, Señor. Nosotros tenemos que seguir caminando ese paso. Ese es el primer paso, el de aceptación, el de justificación. Pero tenemos que ser apartados. Dice la palabra en el libro de Romanos 4:25. El que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, si ve que nosotros solamente somos justificados a través del compromiso que tomamos con Cristo, de poder aceptarlo a Él. ¿Y cómo lo demuestro a Él que yo lo he aceptado a Él? Sabiendo de antemano quién es Él. Yo tomo un compromiso con Él y voy a las aguas. Yo tomo un compromiso con Él y voy a ser bautizado. Porque así como el Cordero fue bautizado, de esa misma forma nosotros tenemos que ser bautizados. ¿O no recuerdan que Jesús fue bautizado? Fíjense, siempre les he dicho que lo natural tipifica lo espiritual. Los hebreos, cuando iban a llevar un sacrificio, llevaban un cordero y se lo entregaban al sumo sacerdote. El sumo sacerdote duraba 7 días con ese cordero examinándolos para que fuera un cordero perfecto, para que no estuviese enfermo, para que no estuviese flaco, para que no tuviese errores ni defectos en él. Porque el sacrificio que usted tenía que llevarle por su familia, cada año por sus pecados, tenía que ser perfecto en lo natural. Y ese sumo sacerdote revisaba todos esos animalitos. Y después de revisarlos, los bañaba, dice la Biblia. Sí ve que estaba representando un bautizo. Y después de lavarlo, tenía que ser sacrificado y la sangre derramada sobre el propiciatorio por sus pecados, sabiendo que eso no quitaba el pecado, sino que lo cubría, dice la Biblia. Porque el único sacrificio perfecto que vino delante de nosotros fue el del Cordero perfecto, en el que no hubo pecado. Pero Jesús tuvo que ser bañado, siendo un Cordero. Juan el Bautista lo bautizó, tipificando ese cordero que había de ser lavado antes del sacrificio. Y cuando Juan el Bautista lo bautizó, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo como una paloma. No que era una paloma, como una paloma. Descendió sobre él y una voz dijo: he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo contentación, a él seguid. Sí ve que Jesús tuvo que pasar las 3 etapas de la gracia para poder ser llamado Hijo de Dios. Si ve que usted y yo tenemos que ser bañados, tenemos que ser justificados a través de las aguas, tenemos que ser santificados a través de la palabra para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo esté en usted y en mí, usted podrá ser llamado Hijo de Dios. ¿Sí ve? ¿Sí ve que no es como todo el mundo nos ha dicho? ¿Sí ve que no es como las denominaciones ni Roma les ha hecho creer? ¿Sí ve que estábamos hablando del gran concilio mundial de iglesias que se está dando a conocer en estos momentos, de que va a haber un nuevo orden mundial, de que todos van a estar en una sola religión, de que todas las denominaciones del mundo van a estar juntas con Roma, que Roma lo único que va a hacer es quitar las imágenes, porque todos hacen lo mismo, y todos estarán bajo una sola guianza de un solo hombre, una sola moneda, una sola política, una sola religión. Y cuando eso se ha consolidado en el mundo, todo eso vendrá en contra y a perseguir a la real iglesia del Señor. Y de la misma forma como mataron 6 millones de creyentes, ellos pensarán volver a matar la palabra, pero no podrán.
Porque en ese momento la iglesia del Señor será raptada y vendrán juicios sobre esta tierra. Pero aún hay misericordia. Pero aún el trono de la gracia tiene un cordero derramando sangre por tus pecados y por los míos. Pero aún hay un camino abierto para que usted y yo podamos correr a la sangre de Emmanuel. Aún Emmanuel está derramando sangre por todos aquellos que quieran correr a ella. Entonces nos damos cuenta que ese nuevo nacimiento del cual el Señor le habló a Nicodemo es necesario para que usted y yo, si queremos ser hijos de Dios, tengamos que recorrerlo. Justificación a través de un bautismo en agua. Santificación, porque tendremos que ser santificados, porque tenemos que ser apartados del mundo para que Dios pueda santificarnos a través de su palabra. Por eso el Señor decía: Señor, santifícanos. Tu palabra es santificación. O sea, la única forma de nosotros poderlo santificar es alrededor de su palabra. Entonces, el paso de santificación es como cuando nosotros tenemos un vaso. Usted se encuentra un vaso en un basurero, por decir algo. Así como Dios nos encontró a nosotros en nuestra vida, tirados en un basurero, hermano. A mí en una cárcel, sucio. ¿Verdad que usted se encuentra un vaso en un basurero y no le echa la leche para tomárselo enseguida? ¿Verdad que usted tiene que lavarlo bien, muy bien, antes de poder poner la leche y tomársela? De esa misma forma Dios hace con los hijos. Un vaso usted lo encuentra por fuera y usted lo limpia, porque el bautismo en agua es cuando Dios nos toma del suelo y nos justifica y nos pone aquí, pero aún seguimos sucios. Cuando yo me bautizo en el Señor, eso no quiere decir que ya estoy limpio. Yo sigo estando sucio. El vaso Dios lo tomó del suelo y lo puso aquí, pero aún sigue estando sucio. Cuando me aparto al segundo paso, que es santificación, y empiezo a escudriñar su escritura y empiezo a rendirme a Él, Dios empieza a limpiar ese vaso. Con su amor y su bondad, Él lo empieza a limpiar. Pero dice la Biblia que aún está vacío. Ya Él está vacío. Ya Él lo cogió a usted del suelo y lo subió. Ya Él cogió y lo limpió. Pero después tiene que ser llenado. Porque si ese vaso no es llenado, si no es llenado con el Espíritu Santo, ve que lo puede llenar con cualquier otra cosa. Y la Biblia nos muestra que había un hombre que tenía un demonio. Y le sacaron ese demonio, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 12. Pero cuando ese demonio salió, dice la palabra, que él fue a lugares húmedos y no halló casa en otra parte. Y ese demonio regresó. Y cuando regresó, encontró su casa limpia y ordenada. Pero cuando ese demonio regresa, ya no regresa él solo, dice la Biblia, regresa con 7 más. Y el postrer estado de ese hombre es peor. Si ves cuán importante es que cuando ese vaso esté vacío y limpio, llenarlo con el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo de Dios no está en ese corazón, otro espíritu entrará en él. Y el postrer estado de ese hombre será peor. Por eso es que encontramos mucha gente siendo religiosa y justificándose en sus propios medios, haciendo oposición de la palabra. Porque cuando nosotros hablamos que ese estado de ese hombre él no volverá a ser drogadicto, él no volverá a las calles, él no volverá a ser un borracho. Él se convertirá en algún religioso y querrá justificarse por sus propios medios. Porque los espíritus que entraron en él serán religiosos. Y pensarán que él tiene la razón. Le harán creer que él tiene la razón y que la palabra no. Y él querrá justificarse con sus propios medios. Y por eso él no podrá seguir al siguiente paso, que es la llenura del Espíritu Santo. Por eso la única forma de poder entrar al reino de los cielos es a través del Espíritu Santo de Dios en el corazón de un hombre. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos entender que solamente cambiando nuestra naturaleza nosotros podemos reconocer a Dios. Voy a leerles en el libro de Romanos capítulo 8 cómo un hombre vive en el Espíritu. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna.
No cabe un milímetro de error de pensar de que si usted está en Cristo, usted será condenado. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si ve que la única forma de que usted y yo podamos andar en Cristo Jesús es a través del Espíritu Santo. Si ve, porque Jesús dice en su palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tengo que irme para preparar morada para cada uno de ustedes. Y luego vendré y me tomaré a mí mismo. Él no dijo vendré por Felipe, por Esteban, por Juan, por Pedro, sino que vendré y me tomaré a mí mismo. Porque el Espíritu de Dios en un hombre es nuestro nuevo nacimiento. Son las llaves del reino. Es la única llave con la cual podamos entrar la puerta para tomar posesión del reino. ¿Sí ven? Porque seremos un pueblo peculiar, porque seremos un pueblo diferente, porque nadie hallará compañerismo con nosotros, porque Roma y el Concilio Mundial de la Iglesia se vendrá en contra de ese pueblo, porque ellos se pararán por Cristo, la palabra, y así como Jesús fue vituperado, perseguido y asesinado por Roma y todas las denominaciones, porque ¿cuántos saben que cuando los fariseos pidieron la cabeza de Jesús, no solamente estaba Jesús, no solamente los fariseos estaban pidiendo a Jesús, los racabitas, los herodianos, todas las denominaciones de la edad se unieron en un concilio de iglesias con Roma para asesinar a Cristo. Y es lo mismo que está ocurriendo delante de nosotros. Ayer hubo un concilio de iglesias, ¿no supieron? Lean. El Papa se reunió con 100 pastores cristianos, dizque para orar por el mundo, pero sabemos que no es así. Sabemos que la Escritura nos dice que se están uniendo nuevamente todas las denominaciones con Roma para asesinar nuevamente la palabra, a Cristo. Así que cuán importante es que nosotros podamos alcanzar esa vida espiritual, que Cristo pueda estar en nosotros. Y si Cristo vive en mí, nada hay que temer, dice la palabra. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí ve? Cuán fácil es poder entender que todo lo que esté por fuera de la palabra es de la carne. Si usted antepone cualquier cosa antes de Dios, usted está en la carne. Si usted pone cualquier cosa delante de Dios, usted aún sigue caminando en la carne. Y eso es una alarma para que usted y yo podamos reaccionar. Porque Él no va a venir por nosotros en carne, porque la Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Porque la carne tipifica pecado. Porque la carne tipifica muerte. Pero el Espíritu de Dios es vida. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne siempre son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí ve? Nosotros en la carne no podemos servir a Dios. Nosotros en la carne no podemos rendirnos a Dios. Por eso cuando yo pude entender a Dios, pude comprender cómo yo llegué una vez a una iglesia en Cali y oí al pastor predicar, que era mi amigo. Pero después veía que otro hermano llegaba a predicar y predicaba igual al pastor. Y después llegaba una hermana y oraba igual que el pastor y todos hablaban las mismas cosas que el pastor decía. Porque el hombre estaba en la carne, en un púlpito, ministrando su propio espíritu. Y toda la gente en la iglesia estaba recibiendo el espíritu de ese hombre. ¿Sí ven por qué las denominaciones actúan igual? ¿Sí ven por qué el sistema religioso católico hace que todos actúen de la misma forma? Porque hay un hombre en un púlpito ministrando su propio espíritu. Pero si él hubiese cambiado de naturaleza y el Espíritu de Dios estuviera sobre él, él ministrara el Espíritu Santo de Dios y todos pudieran recibirlo a través de la administración de la palabra.
Pero como está ministrando su propio espíritu, Él está haciendo hombres con su propio espíritu. ¿Sí ve que espiritualmente podemos comprender y captar muchas cosas? Analice esa situación, y si usted es una iglesia cristiana, mire cómo ora el pastor y mire los hermanos cómo oran. Es fácil entender cuando alguien está ministrando su propio espíritu. Pero nadie nos enseña cómo tenemos que nacer de nuevo. Pero nadie nos enseña cómo tenemos que cambiar nuestra naturaleza para poder agradar a Dios. Por eso dice la Biblia que las obras de Caín nunca las vio Dios. Porque Caín llevó e hizo una iglesia hermosa con flores y frutas y vegetales y era linda, llena de colores. Pero como no estaba bajo el espíritu sino bajo la carne, Dios nunca pudo ver su sacrificio. Pero cuando vino su hermano, pero cuando Abel vino con ese corderito y con 2 piedras cogió y le partió el cuello a ese animalito y derramó la sangre, sabiendo que lo de Adán y Eva no habían sido frutas, sabiendo que había habido un derramamiento de sangre, y cuando hay un derramamiento de sangre debe haber un cordero, debe haber alguien que muera en lugar del pecado, y Él derramó sangre sobre ese propiciatorio. Imagínense estas 2 iglesias, la de Caín hermosa, como todo el mundo quiere tener una iglesia hermosa llena de personas, pero cuando llegó Abel, imagínense mientras Abel partía ese cuello de ese animalito con esa piedra, con esas 2 piedras. Imagínense cómo estaban sus vestiduras todas llenas de sangre. Imagínense su rostro como se tuvo que haber llenado de sangre mientras él partía ese cuello. Y cuando él derramó la sangre sobre ese altar, ante nuestros ojos carnales, ¿cómo hubiese sido eso? Terrible, ¿verdad? ¿Cómo con nuestros ojos carnales hubiéramos visto eso? ¿Cuál ofrenda nos hubiera gustado más a nosotros como hombres? ¿Verdad que la de las frutas y las flores? ¿Verdad que la que estaba más bonita? Pero con Dios no es así. Porque la Biblia dice que en Él no había hermosura para que nadie lo deseara. Si ve que la gente anda buscando la hermosura de una iglesia, si ve que la gente anda buscando la hermosura del pastor, pero en Él no había hermosura para que nadie lo deseara. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, pero el de Caín lo miró con desprecio, porque era un hipócrita, porque su naturaleza era diferente a la de Abel. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo Dios nos está organizando nuestras vidas para que nosotros podamos comprender cuál es el camino que tenemos que seguir? Dice la palabra del Señor: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí ve que no podremos nunca agradar a Dios si seguimos viviendo en la carne? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si ve que si no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de los cielos. Si el Espíritu de Cristo no mora en usted y no mora en mí, no somos de Él. Por más que queramos darle golpes al mundo, por más que queramos luchar con nuestras propias fuerzas para alcanzar el reino de los cielos, por más que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio, por más que entreguemos nuestro cuerpo para que sea quemado, no podremos hallar gracia en el Señor si el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros. Por eso hemos estado hablando del nuevo nacimiento. Por eso es importante que nosotros podamos comprender qué es el nuevo nacimiento, para que podamos comprender o entender de que es la única forma que podemos tomar posesión del reino. Es la única forma que pueden entregarnos las llaves del reino para que podamos entrar. Es cambiando nuestra naturaleza. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí ve que no puede haber otra resurrección de los muertos si Cristo no está en usted? Usted no podrá levantarse aquel día a tomar posesión del reino si Él no está en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí ve? Todos los pasos de la gracia que tenemos que obtener para poder ser llamados hijos de Dios. ¿Sí ve que no es como nos dijeron una vez que aceptaras a Cristo en tu corazón y eras un hijo de Dios? ¿Sí lo ves que no es como dice la gente en la calle, que todos somos hijos de Dios? ¿Cuán dura es esta palabra de escuchar, cierto? Porque todos queremos escuchar cosas hermosas, pero su Escritura nos dice que la única forma de ser llamados hijos de Dios es que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Amén. Es que nosotros tengamos un nuevo nacimiento, es que nosotros padezcamos, es que aceptemos a Cristo en nuestro corazón, es que entremos con Él en ese bautismo en agua, es que nos apartemos del mundo para ser santificados y es que podamos recibir ese Espíritu Santo. Porque Él no podrá entrar en un vaso sucio. Porque donde hay pecado, ahí no mora Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, cuán importante es poder entender que ese vaso debe ser levantado por la justificación, debe ser limpiado a través de la santificación, que es a través de la palabra, y debe ser llenado con el Espíritu Santo a través del bautismo del Espíritu Santo. Y es la única forma que podemos ver el reino de los cielos. Por eso, hoy la Escritura está siendo abierta delante de todos nosotros, porque para aquel día no podrá haber justificación. Usted aquel día no podrá decir que nadie le habló de esto. Usted no podrá decir aquel día que nadie le habló de la palabra. Porque aquel día habrán grandes televisores, hermanos, demostrarán cada vez que alguien se le acercó a hablar de Cristo. Y más aún, hoy, que estamos hablando su palabra revelada, sin adulterio, sin levadura, sin ninguna doctrina de hombres ni dogmas de hombres, sino su santa palabra siendo abierta delante de usted y delante de mí. Pero es nuestra elección. Pero ¿cuántos sabemos que esta salvación es individual? Aquí Dios no va a elegir un remanente. La única forma en que Dios lidia con un remanente es con el pueblo judío. Pero con el pueblo gentil dice la palabra que lidia individualmente. Así que eso es una elección suya. Si nosotros decidimos alcanzar la vida eterna o queremos la condenación y ese lago de fuego que espera para cada uno de nosotros. Y más aún cuando hay un mundo que se cae a pedazos y se muere en medio de nosotros. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos entender esta mañana que no hay nada fuera de esta palabra en la cual nosotros podamos tener contentación, de que no son nuestros esfuerzos, de que no es nada que nosotros hayamos hecho para encontrar gracia ante los ojos de Dios, que fue su elección la que nos escogió a cada uno de nosotros y que hasta el día de hoy sigue hablando su palabra, y que hasta el día de hoy hay muchos corazones fríos e indolentes ante su palabra, pero no tendremos excusas aquel día. Pero el tiempo se está cortando. Estaba leyendo un artículo hoy y dice la Biblia que los días están durando 16 horas, si no sabían. Un estudio de la NASA decretó que los días están durando 16 horas y la Biblia dice que los días serán acortados a causa de los escogidos. ¿Sí ve? Toda la palabra cumpliéndose delante de nosotros y usted aún sigue pensando en otras cosas. No hay otro camino, no hay otra salvación fuera de Cristo. Así que la decisión es única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Que el Señor Jesucristo los bendiga y ojalá nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos leer y comprender de que todo lo que hemos hablado a través de la palabra se sigue revelando de nosotros, delante de nosotros, de que va a haber un concilio mundial de iglesias con Roma, de que vamos a elegir un nuevo líder mundial y de que todo se va a ir en contra de la santa palabra de Dios. Así que el Señor los bendiga y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, Señor Todopoderoso, hemos leído tu palabra, Señor. Permite, Padre, de que esa semilla caiga en buena tierra, Señor. Yo sé que tú no le hablas a multitudes, Dios. Yo sé que tú lidias con individuos. Yo sé que en medio de esas pantallas hay un hombre o una mujer, Señor, que necesita de ti, Padre, así como nosotros necesitamos de ti. Dale las fuerzas para que esa persona pueda tomar la decisión de servirte, Señor, de aceptarte, que pueda abrir las puertas de su corazón y tú puedas morar con él.
Ayúdanos, Señor, porque sabemos que el tiempo no es más. Sabemos que tú estás a la puerta y llamas. Si alguien escucha tu voz y te abre, tú entrarás y cenarás con él y él contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser más desobedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que no haya más nada que impida que tú puedas hablarnos, Dios. Ayúdanos, Dios, de que no haya más nada en nuestro corazón que sea más importante que tú. Ayúdanos a nuestro nuevo nacimiento, Señor. Ayúdanos a que tu Espíritu more en nosotros, para que nosotros podamos ver y entender el reino de los cielos. Perdona todos nuestros errores, nuestra incredulidad. Perdona que nosotros queramos justificar nuestros errores, Señor. Son nuestra culpa, Dios. Ayúdanos a poder tener fuerzas de buscarte, de encontrarte, de caminar ese sendero que tú diseñaste para cada uno de nosotros. Por la autoridad que tu palabra me da, derramo bendiciones, Señor, y declaro bendiciones sobre cada vida esta mañana. Salud sobre el enfermo, Señor. Fuerzas nuevas sobre el cansado. Y que tú nos ayudes a ver el Espíritu de resurrección, tu mano incambiable en nuestras vidas. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Y permite que este resto de día sea lleno de bendición en tus manos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Dios aún sigue hablando.